revisan bien estas piezas, ¿no? ¿Sí? ¿Quién va a faltar? 2, 4, 6, 7. Estudiar el macro, ¿verdad? La estructura de anatomía interna o macro del tronco. Y vamos a observar, pues, vemos que tiene una cara, esta es la cara que estoy mostrando, es la cara anterior de ambas piezas. Y en la cara anterior, pues, dijimos que es donde nosotros vamos a observar pues, las tres estructuras que conforman el tronco encefálico, como es, si tuviera que ser, no, médula oblongada, todo esto, médula oblongada, puente, ¿no? Ajá, puente, y la parte superior que ninguna de estas estructuras tiene es a nivel mesencefálico. Entonces, también debemos determinar, sí, gracias, porque el chiquitito, a ver, entonces chicos, como les estaba diciendo, ¿no? La estructura de médula oblongada, puente, ¿verdad? Y la parte superior que es de mesencéfalo, que esto es acortado, no lo podemos observar. Entonces, vamos a ver que el tronco tiene una cara anterior y una cara, también que vamos a estudiar, y una cara posterior. La cara anterior es la que tiene mejor, digamos, características que nosotros podemos distinguir estas tres estructuras mencionadas, ¿verdad? Y entre uno de estos vamos a encontrar esta estructura, que es el surco bulbo continuo o bulbo protuberancial. Por arriba vamos a encontrar otro surco, sino que como aquí esta estructura está cortada, no podemos verlo, pero sabemos que aquí, pegadito a esta parte superior de puente, se encuentra el bulbo ponto mesencefálico. Una vez bien, digamos, estructuradas estas tres elementos del tronco, estas tres partes del tronco, vamos a estudiar estructura por estructura y empezamos en la parte inferior de médula oblongada o bulbo raquídeo. Y aquí vamos a encontrar en esta estructura un surco medio que se denomina el surco medio anterior. A ambos lados de cada surco medio encontramos dos estructuras que son las pirámides vulvares. Inferior van a usar el tracto córtico final. Y vemos que en la parte inferior de estas pirámides, acá, de estas pirámides, vemos que estas estructuras ya no son dos pilares, sino que se distorsionan, ¿verdad? Estas estructuras se ven distorsionadas. Como lo podemos mejor observar en esta otra estructura. Miren ustedes, estas fibras, ¿verdad?, que se están ironeando hacia el otro lado, y esa es la decusación piramidal. Pues bien, estas estructuras, digamos, acá al lado del surco medio anterior, que son las pirámides vulvares, vamos a encontrar más hacia el lateral otras estructuras en forma ovoideas que se denominan las olivas vulvares, que están separadas de las anteriores por un surco, el surco preolivar, este surco, el surco preolivar. El surco acá, si nosotros vemos el surco preolivar, de donde emergen las raíces de un par craneal, el hipogloso. Vemos también en la parte posterior, en la parte un poco más hacia afuera, más lateral, vemos de estas olivas otro surco, el surco retroolivar, de donde emergen las raíces de los pares craneales, glosofaringio, vago y accesorio espinal. Ajá, accesorio espinal. Miren, por detrás de este surco retro y la emergencia de estas tres, las raíces de estos tres pares craneales, vemos una zona, ¿verdad?, extensa aquí que corresponde al tubérculo ceniciento o tubérculo trigeminal, en cuyo anterior, en la anatomía interna, va a establecerse el núcleo y el fascículo de espinal del quinto par. Okay. Entonces, acá lo mismo, acá tenemos el tubérculo ceniciento o tubérculo trigeminal. Tubérculo trigeminal. Nos vamos hacia la estructura superior, que es puente. En puente, este surco medio ya deja de ser, digamos, filiforme,
y se muestra un surco más ensanchado y más tenue, que es el surco basilar por donde se aloja la arteria del mismo nombre. A ambos lados encontramos estas prominencias que se denominan superficie basilar. Y vamos a encontrar también en la parte más lateralizada de esta cara anterior otras estructuras que van a formar, ¿verdad?, que vienen de esta área prominente del puente, que es los pedúnculos cerebelosos medios en este caso. Aquí vamos a observar, aquí está arrancado, pero sí, allí se observa, a ver si vemos por aquí. Bueno, no, ninguno tiene. Miren, acá podríamos ver algo en esta pieza de aquí, algo que es la emergencia del quinto par. Y la emergencia del quinto par está dado, aquí no se puede identificar, por dos raíces. Una raíz gruesa, que es una raíz sensitiva del quinto, y una raíz más finita, que es la raíz motora del quinto par. ¿Ok? Bueno, de allí nada más, acá vamos a encontrar el surco que se denomina el surco. Este surco que está aquí, que se denomina el surco ponto mesencefálico, y es una de las escasas pocas piezas que tiene esta parte de esta estructura mesencefálica. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Disculpe, doctora, ¿podría volver a mostrar eso con sala de negro trigémino? Es que no lo encontramos en todas las piezas. Sí. Es aquí. Y está cortado, esto está. Sería por aquí aproximadamente, por acá aproximadamente. Muy bien, nos vamos hacia la cara posterior, y en la cara posterior vamos a observar estas estructuras. Vamos a utilizar estas dos piezas. Esta está mejor. Miren, chicos, esta es la arteria basilar, esta es la cara anterior, y ustedes pueden ver, miren ahí, esta arteria, la arteria basilar localizada o alojada ahí en el surco basilar. Acá tenemos las ramas, las cerebelosas superiores y las cerebrales posteriores. De un lado y del otro lado está ausente, está rota. Muy bien, nos vamos hacia, y antes de irnos hacia la cara posterior del tronco, es para especificar un poco estas estructuras, las porciones o las regiones del tronco encefálico. Nosotros habíamos dicho que tienen una porción anterior, una región anterior, que corresponde a la base. Toda esta parte se denomina base y va en la parte anterior del tronco encefálico. Tenemos una porción posterior que corresponderá a tegmento, ¿verdad? Toda esta parte de aquí es tegmento. Y aquí, lastimosamente, no podemos ver, nos faltaría el tecto, ¿verdad?, o el techo, que solamente lo vemos nosotros en mesencéfalo. Esto es un corte sagital, es un corte sagital de tronco. Nos vamos a hacer la revisión. Vamos a ver esta que por allá va a salir, hasta donde podamos volver. Ahí se pueden ver, está muy clara, muy clarita. Ahí podemos ver mejor. Sí. Más o menos, ¿no? Ahí. Bueno, nos vamos aquí, tenemos en la cara posterior esta estructura que irrumpe realmente la estructura firme, sólida de la cara anterior, que es el cuarto ventrículo, que es una distribución, tiene una forma de rombo. Entonces es un hueco que vamos a encontrar en la cara posterior nosotros del tronco encefálico.
Y aquí en médula oblongada vamos a encontrar dos porciones. Un bulbo cerrado, todo esto, un bulbo cerrado, y un bulbo abierto, esta parte de acá. Un bulbo cerrado y un bulbo abierto. Entonces, vamos a hablar de las porciones de bulbo cerrado. Y en bulbo cerrado vamos a encontrar, seguimos con el surco medio, pero ahora estamos en cara posterior, y ahora sería el surco medio posterior. A ambos lados vamos a encontrar los fascículos. Déjenme ver dónde se observa. Aquí vamos a encontrar, miren, a cada lado, ¿verdad?, del surco medio posterior vamos a encontrar unos fascículos, que son los fascículos del cordón posterior, el fascículo grácil y el fascículo uniforme. Cuando nosotros ascendemos hacia más arriba, la parte más rostral del bulbo cerrado, estos fascículos dejan de ser aplanados y vamos a encontrar unos abultamientos que van a corresponder a los tubérculos, el tubérculo grácil y el tubérculo uniforme. Aquí podemos ver también un surco que separa a estos dos tubérculos, en este caso, o más hacia abajo, a los dos fascículos, que es el surco intermedio posterior. Muy bien, vamos a encontrar aquí, nos vamos hacia bulbo abierto. Y en bulbo abierto vamos a encontrar estas estructuras en la línea aquí, a cada lado del surco medio posterior. Surco medio posterior, vamos a encontrar esta estructura, un poquito, digamos, ¿sí?, una estructura que sobresale, ¿verdad?, que tiene un relieve y que se denomina el trígono del vago. Y más arriba vamos a encontrar otra estructura, también un poco, digamos, que sobresale, ¿verdad?, de relieve, que se denomina el trígono del hipogloso. El trígono del hipogloso. Vamos a observar de que por fuera de estos dos trígonos, del vago y del hipogloso, vamos a encontrar un surco, ¿verdad?, el surco limitante. Y vamos a saber que por fuera de ese surco limitante, lo único que van a haber estructuras sensitivas, como cuál es el área vestibular. El área vestibular es un área sensitiva. Déjenme ver si acá podemos pegar. A ver, veamos ahí. Ahí lo podemos ver mejor. No sé por qué. Ahí se ve mejor, ¿no? Pero es cuando yo doy un poco de sombra, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, de ahí me pueden seguir ustedes. Ya. Aquí tenemos en forma de rombo este cuarto ventrículo, tenemos el bulbo cerrado y acá teníamos este fascículo que es el fascículo grácil, el surco intermedio posterior, separado por el otro fascículo uniforme. Estos fascículos ascienden y terminan acá en esta porción mamelonada que se denomina tubérculo grácil y lateral tubérculo uniforme. Estamos viendo la parte interna del bulbo abierto. Y aquí decíamos que existen dos estructuras, una inferior que es el trígono del vago y una superior que es el trígono del hipogloso. Y esta les coloco porque aquí vemos este surco, el surco limitante que asciende también hacia puente. Todo lo que está por fuera del surco limitante se va a denominar área vestibular. Aquí podemos, no sé si ustedes lo pueden ver, están pinchados. La verdad que no se puede ver. Okay. Pero quizás ustedes ahí no lo vean mucho.
¿Cómo podemos hacer? Mire, no sé si ustedes ven este tipo aquí. Es que empieza, se ve diferente. Estas estructuras aquí. Estas Las son las estrías estrías acústicas. Y dijimos que las estrías acústicas, ¿sí ven, no? Dividían lo que es médula oblongada hacia la parte superior, de puente hacia la parte superior y médula oblongada hacia inferior. Entonces, una vez puesto esto, nos vamos entonces a la porción de superior. Pero para la porción superior, hagamos un esfuerzo, chicos. Aquí vemos, estas son las estrías acústicas, ¿verdad? Y vemos una porción mamelonada también, arrumbada, redondeada, que es el folículo facial, seguida por una estructura también en la línea media, porque el surco medio posterior sigue a lo largo todo lo que es médula oblongada abierta y puente, todo lo que es piso del cuarto ventrículo. Y aquí vamos a ver esta parte inferior redondeada, un poco agrandada hacia la parte basal, hacia la parte caudal, que es el folículo facial, que es seguida por unas pirámides hacia arriba, por unas formaciones como unos pilares hacia arriba, que se denomina eminencia media. Por fuera de esta eminencia media y folículo facial, también vamos a ver otro surco, de hecho el mismo surco que desciende hacia la parte inferior de la médula oblongada, y este surco es el surco limitante. Lo que está por fuera del surco limitante es área vestibular continua. Aquí esta pieza la he dejado un poquito para poderle indicar, no se ve. ¿Y otra pieza? Aquí. Ahí, si le pongo un poquito de luz, nos da un poquito. Miren, este color, si ven estas cosas coloreadas, bueno, son medias como grises, azuladas, que es el opus ceruleus, con la sustancia ferruginosa. ¿Ya? Sustancia ferruginosa. Déjenme ver qué podemos acá ver. Acá, bueno, lo que ya estábamos explicando, ¿no? Tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme. Acá tenemos el triángulo del vago, triángulo del litogloso. Aquí no vemos en esta pieza muy, digamos, característico como la pieza de allá, las estrías acústicas, pero sabemos que la región mamelonada que le sigue a estas inferiores, ¿verdad?, correspondería a qué? Al folículo facial, separadas por el surco medio posterior. Y por fuera, ¿verdad?, por arriba del folículo facial tenemos la eminencia media, que son dos pirámides ahí bien puestas y que sigue a lo largo hasta la parte final del puente, en cara posterior. A ambos lados de toda esta eminencia media y folículo facial está el surco limitante. Aquí está cortado, así que ya no lo podemos ver tampoco. Aquí está chanfleado esto, el surco limitante. Toda esta parte, digamos, lateral del surco limitante corresponderá a área vestibular continua. Aquí está demasiado separado el cambio, pero podemos ver cierta estructura, chicos, de mesencéfalo, que son los, miren acá, el folículo inferior. Estos de mesencéfalo, voy a ponerle un poquito más de... Que si le pone la ahí se ve mejor. Puede poner los tenue también, creo. ¿Ah? Los tenue en la configuración de... Ahí se ve mejor. Sí. Ya, y lo que estábamos aquí viendo es esto. El folículo facial está todo destrozado, obviamente, ¿no? Y no podíamos ver, solamente vemos aquí la eminencia media, algo del folículo facial, el surco limitante, y acá abajo está bien todo esto.
el tubérculo grácil, el tubérculo cuneiforme, el fascículo, aquí lo vemos mejor, chicos, el fascículo grácil. ¿Se lo ven? No. Acá, ¿se lo ven ahí? El fascículo grácil, ¿sí lo ven? Ya, el surco que separaba y se fue el fascículo cuneiforme, pero si lo vemos del otro lado, acá se marca mejor, acá tenemos el fascículo cuneiforme, el fascículo grácil, tubérculo cuneiforme, tubérculo grácil, con sus respectivos fascículos. El tubérculo ceniciento en la cara anterior. También otra cosa que nosotros tenemos que anotar es la formación de estas estructuras a cada lado, que es los pedúnculos cerebelosos medios. Parte aquí también, no tenemos un corte muy específico, pero aquí está volado, por ejemplo, los pedúnculos cerebelosos superiores, y no podemos definir bien los pedúnculos cerebelosos superiores. Acá, un poquito. Pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso medio y algo de pedúnculos cerebelosos superiores. Superior, inferior y medio. Siempre el medio va a ser el más lateral, el más grueso. El pedúnculo cerebeloso más prominente, más marcado. Pedúnculo cerebeloso medio. Aquí, ¿sí pueden verlo? Y ahora otra vez se volvió ahí. Ahí. Algo, ¿no? Bueno, ¿qué es esto, chicos? Y esto de acá. Tubérculo cuneiforme. Esto de aquí. Trígono del Este de acá. trígono del Esto. Esto de acá. Esto de aquí. Esto de aquí. Y esto de acá. surco limitante, Surco limitante. Este de aquí. Esto de acá. área vestibular, Área vestibular. Miren, aquí podemos ver algo del surco que hablamos, ¿no? Chicos. El surco ponto Mesencefálico. El surco ponto mesencefálico. No sé si lo puedan ver ahí bien ustedes. Ahí sí, ¿no? Surco ponto mesencefálico. Y esto está limitando, ¿qué cosa? A estas dos pirámides grandes, que son los pedúnculos cerebrales. Y mesencéfalos son pedúnculos cerebrales, no son los pedúnculos cerebelosos, que son lateralizados. ¿Ya? Los pedúnculos cerebrales están en la cara anterior de mesencéfalo. Podemos ver algo un poquito acá. Ya. Ok. Este es un corte axial del mesencéfalo, ¿verdad? En donde vemos qué cosa, los pedúnculos cerebrales, en donde vemos esta estructura, miren, oscurita, y ahí que está, bueno, ustedes no la ven tan oscura, pero está todo acribillada por la cantidad de pinchos que le han puesto, de alfileres, ¿verdad? Que va a corresponder a la sustancia negra. También vemos dos estructuras, miren acá, redondeadas. ¿Se ven aquí? Dos estructuras redondeadas que son los núcleos rosos. Y esto es un corte, digamos, como diagonal, que está de abajo hacia arriba. Y por eso vemos los núcleos rojos, porque es un corte superior acá. Va desde un corte media a inferior, a superior. Por eso es que vemos estas dos estructuras redondeadas. Estas dos estructuras redondeadas que son los núcleos rojos. Núcleos rojos. Aquí vemos parte del acueducto, la sustancia gris perioclital. Pero bueno, ustedes no ven mucho eso. Eso lo vemos nosotros
microscopía. ¿Qué cosa es esto? Ahí. Pirámide. Pirámides vulvares. Y esto de aquí. No, Surco pre. Y esto de aquí. Surco vacilar. Surco vacilar. Donde se aloja la arteria vacilar. ¿Qué es esto? El puente. La superficie vacilar. Esto de aquí es Trigémino. 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 Bueno, aquí también vemos en esta pieza, miren ahí, ¿verdad? La superficie vacilar. Miren que aquí la superficie, el puente, todo esto, ¿verdad? Pero no lo vemos tan marcado el surco vacilar. En todo no va a estar tan bien marcado. Miren. ¿Sí ven, no? El surco vacilar. A cada lado las prominencias. Y aquí vemos también El surco punto mesocefálico. con los Con pedúnculos cerebrales. cerebrales. Acá está vaciada lo que es sustancia negra. Y bueno, vamos para la parte de atrás. Y algo vemos aquí, estos, lo que ya les indiqué a ustedes, que son, miren acá, los folículos, pero aquí están, los folículos inferiores y parte también de los superiores. Folículos inferiores y folículos superiores. El pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el inferior que viene a formarse por aquí. Ajá. Pedúnculos cerebrales, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso inferior y no sé. Ahí pueden ver esto, así. Miren, si yo me pongo así un poco lateral, ahí puedo ver un poco qué cosa. Cerebeloso Medio. pedúnculo cerebeloso medio. Pedúnculo cerebeloso medio. Aquí seguramente se está formando acá el pedúnculo cerebeloso inferior. Y acá en la parte de acá atrás el pedúnculo cerebeloso superior. Esto ya es pedúnculo cerebral. Y esto es parte de las fibras transversas continuas que van a formar este gran pedúnculo cerebeloso medio. Se ve bien formadito el pedúnculo cerebeloso medio. Bien. Ahí, ¿verdad? Aquí vemos el pedúnculo cerebeloso medio. Miren, el pedúnculo cerebeloso medio. Acá aparte está cortado el pedúnculo cerebeloso superior. El pedúnculo cerebeloso superior está cortado. El pedúnculo cerebeloso medio aparece en número. Cerebeloso superior y pedúnculo cerebeloso medio. Aquí, bueno, este cuarto ventrículo está deforme, es un cuarto ventrículo totalmente deforme, en el cual, miren acá, porque esto forma parte de otra estructura. Está pegado al cerebelo. Miren, acá podemos ver los folículos, ¿no? La base acá del mesencéfalo, ¿sí lo ven? Ahí.
la base del mesencéfalo, y aquí encontramos una porción que es el surco cruciforme del mesencéfalo, de la cara posterior del mesencéfalo. ¿Sí ven? El surco cruciforme en forma de cruz, con sus folículos inferiores, folículos superiores de un lado, folículo inferior y folículo superior del otro lado. Estamos. No hay más que mostrar. Nos vamos a ver microscopía. Ahí se puede. ¿Con esto? ¿Qué es? Esto de aquí que está pegadito. ¿Qué son? Los tubérculos. Grácil con el grácil. Tubérculo grácil. Tubérculo grácil. Esa es anterior. Esto es cara posterior. Si lo vemos así, chicos, ahí pude un poquito sacar la cobertura, ¿verdad? Y aquí vemos el fascículo. Si ven esto lineal, ¿no? El fascículo grácil. Fascículo grácil y tubérculo grácil. Y al lado, miren que ahí hay un surco. No sé si lo alcanzan a ver ustedes, ahí lo separé un poco. ¿Sí ven, no? ¿Sí ven? Ese surco. Ahí está más separado, ¿sí lo ven? Sí. El surco intermedio posterior. Y vemos el otro fascículo. Surco intermedio posterior. Vemos el otro fascículo que está al lado, que es el fascículo uniforme. Y acá vemos otro surco, que es el surco. ¿Cómo se llama el surco? Lateral posterior. El surco lateral posterior. Tubérculo grácil y tubérculo uniforme. Grácil y uniforme. Esta está fatal como para poder mostrar que se nos perdió. Bueno, vamos a ver un poco microscopía, chicos. Acuérdense de que de este surco, del surco bulbo continuo, emergen los pares craneales. Mira, aquí tenemos algo de los nervios. ¿Sí pueden ver? 7, 8. El abducens, Facial. el séptimo Y el vestíbulo y el coclear. vestíbulo coclear. Están de fuera, estas pirámides están aplastadas. Pero algo podemos ver aquí, estas ramitas, mira, que salen por aquí. ¿Qué estructura es esta, chicos? Ay, no veo. Esta de aquí. La oliva, correcto. Esta es la oliva. Y lo que está aquí en el trayecto es la pirámide. Bueno, muy bien. No hay muchas cosas aquí. Bueno, vamos a ver microscopía, chicos, los diferentes cortes. Oliva. Y este es el surco retro o post olivar. Vamos a estudiar estas estructuras, ¿verdad?
¿verdad? Bulbo o médula oblongada. Puente y mesencéfalo. En bulbo o médula oblongada vamos a estudiar o a dividirlo en una porción cerrada y una porción abierta. La porción cerrada vamos a estudiar dos niveles de corte. Un corte a nivel de la decusación motora y otro corte a nivel de la decusación sensitiva. Y a nivel del bulbo abierto vamos a estudiar un bulbo a nivel, un corte a nivel de oliva, tercio medio de oliva. Y también un corte bien alto que es a nivel coclear. A nivel de puente vamos a estudiar dos niveles de puente. Uno más caudal a nivel del colículo facial y uno más rostral que es a nivel de la emergencia del quinto par. Y a nivel de mesencéfalo también, buenas noticias, dos cortes. Un corte a nivel de colículo inferior y un corte a nivel de colículo superior. Entonces vamos a descubrir en cada corte estructuras, elementos nuevos y vamos a aprender también las funciones que tiene cada uno de ellos. Entonces, uno de los primeros cortes que vamos a estudiar es un grupo cerrado. En el grupo cerrado vamos a ver dos cortes, un corte a nivel de decusación motora. Y en decusación motora está lo que ya han hablado, ese tacto final, la decusación que aparece o que se origina a nivel de la porción más caudal de médula oblongada. Aquí vamos a encontrar las pirámides, tienen ustedes, las pirámides vulgares, en donde existe este fenómeno que es la parte inferior y es lo que les mostré ahora en macro, muy groseramente, digamos, si sucede el fenómeno interno, que es esto, en donde los tractos se decusan, se dirigen hacia la parte posterior, hacia atrás, mejor dicho, de adelante hacia atrás, y la cantidad de fibras cruzan mayoritariamente entre el 80 y el 85%, se van a decusar y se van a ir a colocar en la parte inferior, ¿hacia dónde? Hacia el cordón blanco lateral, formando el tracto cortico-orbital lateral. Allí en la decusación se divide ese tracto cortico-orbital en un cruzado lateral y en un directo anterior. Antes de eso es un solo tracto. ¿Okay? Después de la decusación se divide en dos. También vamos a descubrir elementos nuevos como son estas estructuras, que son acá es el núcleo espinal del quinto par, que cuando nosotros hablamos del tubérculo ceniciento o del tubérculo trigeminal, se asienta aquí el fascículo con su núcleo espinal del quinto par. También vamos a encontrar que los fascículos gráciles y el fascículo coliforme van a tener sus respectivos núcleos interiormente. ¿Okay? Bueno, y aquí todo esto es borroso porque las astas anteriores no las vemos, están decapitadas, por así llamarlo, ¿verdad? Se decapitan porque los cordones y su tracto corticospinal se van para un lado y se van para otro lado. Entonces se ven como decapitadas esas astas anteriores que ya no existen. Nosotros vamos, acuérdense que vamos de una manera ascendente. Entonces ahí ya se borra todo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos diagnósticos para la decusación motora? Estas astas anteriores decapitadas, más la decusación de las fibras corticospinales, el núcleo con su fascículo
Bien, esto es lo que vamos a observar en ustedes. Y la tracción, vamos a observar alguna tracción, una desviación que va hacia un lado por la cantidad de fibras que se dirigen cuando se depulsa. Muy bien, vemos acá, miren acá, vemos ejemplos. Miren ustedes la tracción, aquí vamos a ver este fenómeno, nosotros podemos ver en los cortes, la tracción de la pirámide o de los fascículos que se van hacia atrás. Vemos toda una área heterogénea, difusa, ¿verdad? Una área anterior, una área piramidal, pero que en la parte posterior podemos ver por el fundito, todo una situación muy heterogénea. No definitorio. Bueno, y aquí algunos conceptos para conocerlos que también vamos a encontrar ahí: el núcleo accesorio espinal que asciende por su porción craneal. Ya nosotros estudiamos la porción espinal del núcleo accesorio. Y este núcleo va a seguir con las mismas funciones y otras que también va a adicionar, que es la de controlar los músculos esternocleidomastoideos y el músculo trapecio. Controla o inerva a los músculos esternocleidomastoideos que sirven para los movimientos laterales de cada cuello y los músculos trapecios para el levantamiento de los hombros. También vemos el núcleo de los fascículos espinales del trigémino que llevan información de dolor, ataque y temperatura. No sabía que estaban no tú, sino el doctor. Para que me haga mal. Decusación motora. Si existe un daño a nivel de la decusación motora, pues la lesión va a ser bilateral y obviamente porque el paciente va a tener una cuadrilegía. No está lateralizado, sino que es de manera total. Nos vamos para la siguiente corte, que es la decusación sensitiva. Pero una decusación es baja, pero vamos a ver nosotros la siguiente decusación, que es la decusación la decusación. Bueno, hablaremos de esta decusación un poquito más alta. La decusación, aquí vamos a observar, ¿verdad? Tanto en la decusación sensitiva, que estos núcleos con sus fascículos respectivos estos fascículos llevan información, sinapsan con los núcleos, que va a ser la segunda neurona, vía del cordón posterior. Y cuando esto sucede, desde estos núcleos van a enviar unas fibras que se denominan las fibras arcuatas internas. Estas fibras arcuatas internas se dirigen hacia la parte anterior, hacia adelante, y más o menos a nivel de la mitad del tegmento de la médula oblongada se decusan. Y al decusarse se van a localizar aquí en este sector por detrás de las pirámides o del tracto corticocostal, está por el lado. Van a localizarse en una parte allí, ahí donde ve aquí la localización, pero ya no se van a llamar más fascículos ni núcleo grácido uniforme. En conjunto se va a denominar menisco medial y se localizan allí atrás del tracto corticocostal. Ya. Entonces, también podemos ubicarnos en este corte con los núcleos olivares. El núcleo olivar inferior, que es el núcleo olivar más grande, ¿verdad? Y el núcleo olivares accesorios, que son mediales, unos mediales y otros posteriores. Pues bien, este corte nosotros tenemos que hacer un énfasis. Nosotros vamos a reconocer este corte primero porque está la decusación sensitiva, una zona difusa, una también muy heterogénea, las pirámides están bien compactas porque la decusación ya es más baja y nosotros estamos ascendiendo. Y en este corte es interesante ver qué cosa es el núcleo olivar inferior con sus otros núcleos accesorios. Y aquí nosotros podemos distinguir porque el núcleo olivar accesorio que tiene como una forma de una bolsa fruncida, con una apertura, estas dos
esta apertura superior no coincide con la apertura inferior. Y nosotros sabemos, cuando lo realizamos, esto no se llama el complejo olivar, sino el núcleo olivar inferior con el núcleo accesorio, y estamos en una parte del bulbo aún cerrada. La parte del bulbo es cerrada, no vemos ninguna apertura. Entonces, en esta porción más alta, nosotros vemos ya el complejo olivar, vemos las olivas, que se refleja como la oliva que vimos recién en macro. Todo el núcleo olivar con un accesorio. Entonces, vemos aquí qué más vamos a encontrar. Seguimos con el núcleo y con el fascículo del tracto o del tracto espinal, ¿verdad? El trigémino, estos núcleos olivares accesorios, y también vamos a observar en la línea media la disposición de estos elementos. El ilico medial que recién acabamos termina de usarse, ¿verdad? Más hacia atrás, y en la misma línea media vamos a encontrar el haz tecto espinal, que sirve para qué. ¿Para qué nos sirve el tecto espinal? Equilibrio El reflejo visual. espino visual, ¿no? Muy bien, y más hacia atrás vamos a encontrar otro elemento que ya lo podemos ver también en el corte de luxación motora, un poco lateralizado, pero ahora se ubica en la línea media, que es el fascículo longitudinal medial. Este haz es un complejo de sustancia blanca, de fibras que se encuentran entremezcladas en formación reticular y que tiene la función de conectar los núcleos vesiculares con los núcleos óculo y motores, tercero, cuarto y sexto. Y este fascículo longitudinal medial nos va a permitir a que cuando nosotros realicemos algunos movimientos con nuestro cuerpo, con nuestra cabeza, nosotros no perdamos el equilibrio y sigamos y veamos un punto X determinado. ¿Okay? El fascículo longitudinal espinal medial, fascículo longitudinal medial, el FLL, el fascículo longitudinal medial. Bueno, muy bien. Entonces miren ustedes que aquí esto, además de todo esta parte borrosa que nosotros vemos acá, miren acá que es la difusación piramidal, en donde se va a ubicar aquí por detrás de las pirámides, el helico medial. También vemos estas estructuras, pero como sus bocas no coinciden, decimos que es una porción cerrada del bulbo y esta difusación sensitiva cuando aparece ya el núcleo olivar. Y es núcleo porque sus bocas no coinciden. Miren, ya no están paralelas sino diagonales. Nos vamos a un corte más allá. Y aquí lo que podemos ver, bueno, son las funciones. De las funciones son los tres últimos que nos conocemos y los que vamos a nombrar. El núcleo hipogloso, que va a llegar los músculos de la lengua, ¿verdad? El núcleo dorsal del vago, que es un núcleo motor, pero es la vía eferente del décimo par, del neogástrico, la vía eferente, ¿verdad? Son las fibras preganglionares parasimpáticas que van a inervar las fibras tanto torácicas, pulmonares, cardíacas y también entéricas. Y por último vamos a encontrar también un núcleo más lateral, que es el núcleo solitario, el fascículo solitario, como se lo conoce, y es un núcleo sensitivo. Y aquí vamos a encontrar también que este núcleo, el fascículo solitario, va a estar formado por dos porciones. Esta no es la permanente. Muy bien, por dos porciones. Una porción más rostral que tiene este fascículo solitario o núcleo solitario. Una porción más rostral que está formada, que se la conoce como la porción gustativa. Y una porción más caudal, que es la porción más autonómica. En esta porción gustativa va a guiar referencias hacia dónde, hacia el séptimo par, hacia el glosofaringio y hacia el vago. A inervar todas las cosas gustativas, todo lo que nos da gusto de todos estos pares craneales, ¿verdad?
es los 2 tercios anteriores de la lengua, el tercio posterior, ¿qué escucho yo? De la lengua, alguien está hablando, de la lengua, y esto del paladar. Muy bien. Y esta porción más caudal, la más baja, está guiada sobre todo por el 10º párrafo, porque va a dar o recibir las aferencias de todo esto de visceral, correcto. Todo el sistema también tóraco, cardio, empérico. Bueno, entonces a un bulbo ya abierto, es decir, ya formando parte de ese cuarto bulbo. Y la parte que tenemos aquí, el tercio, la oliva, tercio medio. ¿Verdad? ¿Por qué tercio medio? No es que consigue con el tercio medio, sino porque aquí vemos la oliva colocada en otra posición. Ya vamos a ver. Primero, porque ya el bulbo está abierto. Y se la ha relacionado con esta señora. Una producción de Disney que estuvo Inspirada en eso. inspirada en la Bella Unión. Bueno, muy bien, dado malvado. Bueno, muy bien. Y aquí este tercio primero lo podemos, este corte, lo podemos diferenciar primero porque está abierto. Y segundo, porque estas olivas, miren ustedes, ya tienen una distribución distinta a la anterior. Y esto, cuando sus bocas coinciden, así como está la flechita blanca, la parte de la apertura superior con su extremo inferior, son directas, ¿verdad? Se denomina ya el complejo olivar. Y esto es lo que se determina también en este corte, el complejo olivar. También vamos a encontrar otras estructuras, ¿verdad? Como es lo que se presenta en esta gráfica de medio, en esta fotito, en donde vamos a encontrar algunas otras estructuras. Aquí tenemos el complejo olivar, porque sus bocas coinciden. Segundo, vamos a encontrar algunos núcleos que ya nosotros hemos mencionado. Primero, el núcleo del hipogloso que coincide con ese trígono del hipogloso. El núcleo dorsal del vago, ¿verdad? Que coincide también con el trígono del vago. También vamos a encontrar por fuera, ¿verdad? De estos dos núcleos motores, vamos a encontrar el núcleo del tracto solitario, del fascículo solitario. Ya hablamos de estas funciones. Y un poco más hacia adentro, tomando parte acá, en la parte central del segmento de la célula oblongada, encontramos mezclado dentro de la formación reticular otro núcleo motor, que es el núcleo ambiguo. Y este núcleo ambiguo que vamos a ver las funciones de la yo ahí le bien clarito que es el núcleo motor. Ya vamos a ver más adelante. También vamos a encontrar otras estructuras como el subcompacto, las fibras digamos de sustancia blanca, axones que se compactan y forman pues los pedúnculos cerebelosos inferiores y que conecta esta estructura con el cerebelo. También vamos a encontrar aquí áreas acá, como los núcleos vestibulares. El núcleo vestibular medial, más hacia atrás, el celestito, el núcleo vestibular inferior, el núcleo vestibular inferior. También vamos a encontrar los núcleos cocleares. El núcleo coclear, miren acá, el que está por delante, el núcleo coclear acá, anterior, y el que está por detrás del núcleo cerebeloso inferior, el núcleo coclear posterior. Y allí pues los fascículos, miren ustedes, el espino cerebeloso, el espino talámico, donde está distribuido igual, y el núcleo acá más arriba, al lateral, al núcleo cerebeloso inferior, continúa el fascículo, el núcleo cerebral del punto par. Muy bien, vamos a ver acá. Solamente son los mismos elementos, sino que se los puesto a color para que ustedes se
origen no es lo mismo que la emergencia. ¿Verdad? Los núcleos del hipogloso, ¿dónde se originan? Se están originando casi en el piso del cuarto ventrículo, en la parte más posterior. Pero emergen en el lado de la cara anterior, en ese surco Prolivar. Muy bien. Y así también entre los núcleos craneales 12, 10, perdón, también va a emerger por esos lados, ¿verdad? El 9, 10 y 11 van a emerger por esos surcos retroorbital. Entonces, una cosa pues ya debemos de considerar que es donde nacen y otra cosa es donde se originan y donde se ven. Entonces, por eso siempre ustedes tienen que hablar en la parte de los macros, la emergencia de los medios, no es el origen. Emergencia de los medios. Bueno, y aquí un poco de la función, bueno, ya vimos núcleos vestibulares, se relacionan con la coordinación. El núcleo coloidal inferior, que es muy importante porque también lleva imágenes vestibulares, la coordinación y planificación también patrón del movimiento, porque los núcleos coloidales inferiores reciben fibras descendentes y conectan con el cerebelo vía pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, por eso es que ellos son encargados, también participan en ese plan motor que lo da el cerebelo. Muy bien, vamos a ver el último corte del bulbo a nivel de los núcleos cocleares. También el bulbo con la médula oblongada en esta porción también es asimétrica, así tenemos que las porciones más posteriores son mucho más grandes que la porción anterior, que son más numerosas. Y estos en parte están dadas por todos estos núcleos que aparecieron, que están dadas desde la oliva en el corte del tercio de oliva, como también por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces, casi aquí van a hacer lo mismo, miren ustedes, el complejo olivar a continuar siendo, digamos, sus aperturas muy paralelas, y los pedúnculos cerebelosos pues inferiores también. Aquí los núcleos cocleares pues son las identificaciones. ¿Por qué? Porque aquí estas estructuras, estos núcleos cocleares, tanto posteriores como anteriores, van a enviar fibras que van a llevar, digamos, a estructuras tanto, van a localizarse tanto en el bulbo superior y en el puente inferior o caudal. Y en donde todas estas agrupaciones de estos núcleos cocleares van a llegar a la línea media y se van a decruzar. Y la decruzación es lo que va a formar, aquí no lo podemos observar, un corte un poquito más superior, que es el cuerpo trapezoidal. Y muchas de estas fibras que se decruzan es la que vamos nosotros a ver en las estrías ústicas, ¿verdad? Algunas, las centralieres, no todas, pero en algunos vamos a observar, no en todos. ¿Okay? Así que bueno, y después que se decruzan estas vías de los núcleos cocleares formando el cuerpo trapezoide, estas vías van a formar lo que se denomina el menisco lateral. Ya dejaron de ser núcleos cocleares, cuerpos trapezoides, y ya a nivel de puente se denomina menisco lateral. Otra vía que también va a dejar el bulbo como vías y se van a agrupar son las vías espinotalámica y espinotectal. Estas vías espinotalámicas y espinotectales, espinotalámicas, ¿cuántas vías son? Tres. Dos espinotalámicos, Anterior y lateral. anterior y lateral, más espinotectal, van a formar lo que se denomina el menisco espinal. Se unen y forman el menisco espinal. ¿Ya?
ya van a ir usando algunos meniscos. Meniscos mediales, meniscos espinales y meniscos laterales. Muy bien, nos vamos y subimos a puente y en puente ya dijimos que tenemos dos cortes, y vamos a ver el corte a nivel del folículo facial. Y este corte del folículo facial está dada porque el séptimo par envía axones que se encuentran a ese nivel del segmento, envía axones hacia la parte posterior, rodea o abraza al sexto par, al abducens, ¿verdad? Y forma este abultamiento que nosotros en macro lo conocemos como folículo facial, que lo vimos recién ahora, el folículo facial. ¿Okay? Entonces, la característica de este corte es esa. Aquí vemos que el menisco medial ya no es tan medial, sino que ya se va abriendo por acá. se va lateralizando. Sin embargo, el pecto espinal y el fascículo longitudinal medial siguen allí en estructuras mediales. El menisco espinal y el menisco lateral están laterales, como han venido así siendo. Sin embargo, el menisco medial se venía por delante de estos fascículos, ya se va abriendo, se va haciendo lateral. Otra característica muy importante de este corte es la cantidad de base que tiene. Es una base bastante prominente. La base es mucho más grande que el tegmento realmente. Ya, todo este tegmento, todas estas vías y todo lo que hemos denunciado también en los músculos. Y en la base vamos a encontrar algunas estructuras. Entre ellas tenemos dos grandes fascículos que se ponen a cada lado de la base, donde discurre el as córtico, las fibras del brazo córtico espiral. También vamos a encontrar en la parte anterior los núcleos continuos, que son núcleos que van directamente de la corteza a cada uno de los núcleos del puente. Y también vamos a encontrar, ¿verdad?, unas fibras que salen de estas estructuras transversales, que se denominan las fibras transversales continuas, que van a formar estas agrupaciones. Se forman una serie de axones formando el pedúnculo cerebeloso. Entonces vamos a encontrar otras estructuras nosotros en el corte continuo, ¿verdad? Entonces en un corte se ve así, ¿verdad? Entonces vemos aquí el tracto córtico espinal, los núcleos continuos, las fibras transversales continuas que forman estas dos grandes estructuras laterales que son los pedúnculos cerebelosos inferiores medios que conectan puente con cerebelo. Y vemos estas estructuras como son el núcleo del facial enviando axones y abrazando, ¿verdad?, al núcleo del abducens. Miren ustedes también que el origen del abducens, el origen del facial, no son acá en la periferia. Salen de la cara posterior, del tegmento posterior y se dirigen hacia la base, por acá, en ese surco, ¿verdad? En el surco bulbo continuo, ahí en el abducens, el facial y el estrecho ciliar. Muy bien, vemos ahí el sexto par y el séptimo par. ¿Cuáles son las funciones del sexto par, chicos? Es una función motora. ¿Cuál es la función motora? Sí, ¿no? ¿Qué más? O sea, por Pero ejemplo, si yo... usted, ¿quién vino? ¿Quién? Ah, lateral. Es mover lateralmente, llevar hacia un lado, hacia afuera, el globo ocular. Y el séptimo par, ¿cuál es la función del séptimo par? Es mixta. Tiene una función mixta. ¿Y qué funciones tenemos del séptimo par? Motora. ¿Qué más? Sensitiva. Ajá, y parasimpática. ¿Cuál es la función motora? Inerva los músculos gestuales de la hemicara.
La sensitiva, nerva, ya lo dijimos. Anteriores de la lengua, lleva información de los 2/3, da esa información. ¿Y la parasimpática cuál es? ¿Quién preparó séptimo par? ¿Ah? Las Glándulas lagrimales salivales. y salivales. Está aquí, salivales. Y salivales. ¿Y qué glándulas salivales? Maxilar Submaxilar y submaxilar y submandibulares. sublingual. Sublinguales. Submandibulares no son. No, submaxilar. Submaxilares. Sí, sí. Submaxilares Porque la parodía está y sublinguales. No, los superiores. Submaxilar. Submaxilares, submandibulares. 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 Se te queda. ¿Quién preparó el séptimo par, chicos? Ahora nadie ha preparado el séptimo par. ¿Y cómo se vivieron ustedes los pares craneales? El siguiente corte, que es a nivel de la emergencia del quinto par. Acá, pues, las características son de qué cosa? La aparición de estos núcleos, motor más medial y el núcleo sensitivo principal del quinto par, que se unen para poder salir a través de la carita esta de la cara casi anterolateral del puente y emergen por ahí. También tenemos las fibras transversas continuas que dan origen a esos pedúnculos tenerosos medios que unen puente con cerebelo. Estas fibras del tracto corticoespinal y también algunos núcleos contiguos. Muy bien, aquí también vemos que los fascículos, los meniscos laterales también están, el menisco medial, lateral, espinal y lateral están siempre ya abriéndose, ya se están lateralizando. Y nos vamos pues acá. Bueno, las funciones que ya lo sabemos, ¿verdad? El núcleo motor, que es el núcleo lateral, el menisco medial, el menisco espinal, eso ya nosotros ya lo sabemos. Y el núcleo motor del quinto par, ¿cuál es la función del núcleo motor del quinto par? Ustedes saber adherir. Sensitiva, motora. Que está dando. Músculo de la respiración, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, vientre anterior del gas. ¿Ah? ¿Qué nervios? ¿Qué músculos? Ya, pues, ¿y cuáles son esos músculos? El músculo temporal, el pterygoideo medial y lateral. Tensor También. del velo del paladar. ¿Qué? Tensor del velo paladar. Ah, sí. Vamos a hacer, sí, las respiraciones individuales, que tienen que crear una carpeta, ustedes saben, ¿no? Todo fue especificado, Gerardo. Bueno, dos niveles a nivel del mesencéfalo, un nivel a nivel del folículo inferior, y en el nivel del folículo inferior, lo que vamos a ver, sobre todo, ¿verdad?, es esta característica. ¿Cómo está formado el pedúnculo mesencéfalo? Pues está formado por tiene tres estructuras, ¿verdad? Esta es la única que tiene tres regiones: una base, un tegmento y un techo. Las estructuras que digamos, se localizan o se ubican, están, ¿verdad?, en todo lo largo de ese pequeño trayectito que es así, que lo vimos, de 1 centímetro, el mesencéfalo, ¿verdad?, son el pedúnculo cerebral, la sustancia negra
la sustancia gris perioacueductal y el acueducto de Silvio. Sigue todo lo largo del mesencéfalo. Pero ¿qué elementos vamos a observar en este corte, en colículos inferiores? Vamos a observar un fenómeno que es la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Un segundo fenómeno que vamos a tener es el núcleo del patético o troqueal del cuarto par. Y otro específico de este corte es el colículo inferior. Entonces, vamos a ver aquí la distribución de los pedúnculos cerebrales. Y aquí vamos a dividirlas pues en 5 regiones, por mencionarlos así. O en 3 regiones. Una región lateral medial, ¿verdad? donde se sienten las fibras frontoparietopontinas, frontopontinas. Una región central donde descienden las fibras, ¿verdad?, del tracto córtico-espinal. Y una porción más lateralizada donde descienden las fibras parieto-temporo-occipito-pontinas. Vamos a ver también la sustancia negra que sirve de límite entre el tegmento y la base. Esta sustancia negra tiene una función muy importante porque tiene una coloración oscura, pero es por la melanina que contiene. Pero el neurotransmisor que se encuentra allí en esa sustancia negra es dopamina. Y la dopamina sirve como un neurotransmisor importante en el plan motor de los núcleos de la base. También vamos a encontrar el núcleo del cuarto par y la función es ¿cuál? Motor. Motora, sí, porque inerva qué músculo. Es del ojo. El músculo supraciliar del ojo. No. Músculo oblicuo superior. Al núcleo del músculo Oblicuo superior. oblicuo superior. Muy bien. Por atrás vamos a encontrar el acueducto de Silvio, que es parte de ese sistema ventricular, y rodeado al acueducto vamos a encontrar una sustancia que por sus características grisáceas se denomina sustancia gris periacueductal. Pero solamente por el color, pero la importancia que tiene este elemento, la sustancia gris periacuedutal, es que modifica, es un regulador y modificador del dolor. Entonces, muy importante. Sería más o menos relacionado con el centro cannabinoide del sistema nervioso central. Esta sustancia gris periacueductal, como nosotros nos pinchamos y después desaparece, no porque desapareció, porque así debió haber desaparecido, porque ya el estímulo desapareció, no, sino porque también se ven reguladas entre una de ellas por esta sustancia gris periacuedutal que ayuda a modularla y por tanto pues no tuvimos la necesidad de tomar ninguna medicación. Entonces es vital esta estructura que se encuentra a nivel todo lo largo del mesencéfalo. Y bueno, y nos vamos a encontrar con otra característica o elemento específico del corte que dijimos que es el colículo inferior. Y aquí en el colículo inferior lo que debemos de apuntar es que allí se va a acercar esos meniscos laterales y se van a conectar, a hacer sinapsis del menisco lateral con el colículo inferior. ¿Por qué? Porque los colículos inferiores están relacionados con la vía auditiva. Entonces, hasta este corte nosotros vamos a ver lemnisco lateral. Cortes superiores, en mesencéfalo ya no vamos a ver más lemnisco lateral. El lemnisco lateral se sinapta con colículo inferior, da la información y hasta ahí fue fin de la vida del lemnisco lateral. Entonces, nos vamos con el otro corte, que es el corte en colículo superior. Y aquí en colículo superior a observar también unos elementos importantes del corte. Aquí vamos a encontrar dos estructuras acá a ambos lados de la línea media que nosotros las estudiamos, ¿verdad?, en descendente, ¿verdad?
decía que nacían desde los núcleos rojos. Los núcleos rojos se denominan el fresco, tiene mucha vascularización y son rojitos los núcleos rojos, son núcleos motores. Porque desde allí sale esta vía, la rubro espinal, que se localizaba allí puntita al tracto córtico espinal lateral y que tenía como función que la estimulación de Tacto fino. los músculos flexores, ¿Qué me ¿verdad? habla? No entendí. De los músculos flexores. Folículos superiores. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de estas dos estructuras redondeadas que son los núcleos rojos. De ahí, otro punto muy importante es que allí, en la parte, digamos, anterior de la sustancia gris periaqueductal, nace un núcleo muy importante, uno a cada lado, que es el complejo oculomotor. ¿Por qué complejo oculomotor? Porque está formado por el núcleo del tercer par, el oculomotor, más un núcleo, el núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo de Edinger-Westphal, que es un núcleo parasimpático, que es un núcleo de función parasimpática que permite a la pupila la pupila es la parte más negrita que tenemos en el ojo, de esta función cuando existe un estímulo, reducirla, o sea, provocar la miosis, ¿ya? Contraerse, la contracción pupilar. Y el núcleo del tercer par, que ya vamos a ver cuáles son todos los músculos pineros y cuáles son sus funciones, ¿verdad? Ahora, también tenemos otro elemento de la sustancia gris, el acuífero también, y vamos a tener en la parte posterior el techo, que son folículos superiores. Los folículos superiores que sirven de relevo de la vía visual, ¿verdad? Aquí también solamente vamos a ver los